Entonces voy a hacer un par de cositas que quedé pendiente de explicarles. Y es acerca más que todo del lenguaje, del tipo de proyecto que estamos manejando. Así, a grosso modo, recuerdan que es un proyecto de consola. El método, cuando se inicia un programa de consola, el que va a ejecutar es este método estático y es este método main. De argumentos recibe un arreglo de tipo string. Esto, bueno, yo creo que ya lo han visto, es un arreglo de tipo string y la variable se llama args. O sea, le pueden poner cualquier nombre, la verdad. Y lo que va a recibir son las entradas del usuario. Las entradas del usuario que coloquen en una consola, ¿verdad? Bien, entonces, cositas que voy a explicar es que, por ejemplo, cuando ustedes le dan iniciar, no se va a ejecutar nada porque entra al método y no tiene ninguna petición de que lea de consola, ¿verdad? Entonces, todas las cuestiones... Disculpe. Está compartiendo pantalla. Ah, perdón. Bien, hoy sí, ¿verdad? Entonces, este método les decía que es el método que se va a ejecutar inicialmente, un método estático. String, pues es el tipo de dato, es un arreglo, y el nombre de la variable. Si nosotros, por ejemplo, ejecutamos el programa vía consola o a través de un CMD o PowerShell, nosotros podemos enviarle parámetros, ¿verdad? Entonces, acá solo hay dos rutas para comunicarnos con el usuario: o mostrar mensajes en pantalla o que el usuario nos teclee algo. Entonces, para eso nosotros tenemos algo que se llama console, ¿sí? Y tenemos WriteLine, que es para escribir, y tenemos el otro que se llama .readline, que es para recibir lo que el usuario nos escriba. Entonces, igual, si yo ejecuto esto fue con el Hola Mundo que hicimos, ¿no? Lo más rápido posible. Igual, si se fijan, se cierra porque no estoy enviando o no le estoy diciendo al programa que espero algo. Entonces, se ejecuta y ya, pues. Si quisiera, por ejemplo, leer algo de la consola o del usuario, le puedo poner readline. Y si se fijan, ahí se detiene, ¿verdad? Este readline devuelve un string, así que si yo quisiera leer la entrada del usuario, esto se lo puedo asignar a una variable. Por ejemplo, voy a poner entrada, por llamarlo así. Si yo hago esto también, lo que va a hacer es que va a venir acá a entrar, va a imprimir, va a leer y se va a salir. Una vez que yo ingrese, ¿verdad? Y eso que ingresé lo va a guardar en esta variable. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera imprimir lo que leí o bueno, esto. Si yo quisiera imprimir lo que leí del usuario a través de WriteLine, ¿verdad? Pero esto también, una vez que yo teclee esto en ReadLine, se va a salir. ¿Por qué? Porque él está esperando o no está esperando nada, ¿verdad? Entonces, si quiero que se detenga, le doy ReadLine. Y le vuelvo a dar sí, ya me salgo. Entonces, esta es una forma de ejecutar este programa para que lo puedan detener si quieren hacer o ver alguna variable, ¿verdad? O algún valor. Bien, entonces lo otro es que esta cuestión
cuando nosotros, bueno, el proyecto, si ustedes se fijan, tiene esta estructura, ¿verdad? Entonces hay una carpeta que es bin, que es el ejecutable de esto, y va a haber dos carpetas que van a tener ahí, uno que se llama debug y otro que se llama release. ¿Qué significa esto? Bien, cuando ustedes corren un programa, lo pueden correr en el modo debug o en el modo release. Realmente aquí les pueden dar ciertas configuraciones. Los release generalmente, no sé si han escuchado que cuando ciertas empresas lanzan versiones liberadas, ¿verdad? Entonces a eso le llaman release. Debug, pues siempre lo colocamos acá para que estemos debugueando. Si ustedes quieren debuguear el programa, acá en la herramienta ustedes le pueden dar clic y se les va a colocar un punto de interrupción. Entonces le pueden dar iniciar y van a ver que van a ir línea a línea debugueando, ¿verdad? De acuerdo a cómo se va ejecutando el programa. Entonces, si quieren avanzar, pues acá en la parte de arriba, no sé si lo miran acá donde estoy moviendo el mouse, tienen unos controles, ¿verdad? Entonces hay unos en donde ustedes pueden ir paso a paso. Hay otro que dice paso a paso por procedimientos, o sea que va a entrar va a ir así línea a línea. En el caso de que tengamos un procedimiento y queremos entrar a él o que estemos llamando un método, entonces podemos ir con F11, creo que es, ¿sí? Bien, voy a hacer la prueba mejor. Vamos a crear un método. Y lo voy a mandar a llamar. Solo voy a declarar una variable, solo así bien. Le doy debug. Ah, no, lo mandé a llamar, perdón. Aquí voy a mandar a llamar un método. F10, se fijan que hizo, ¿verdad? Pasó a la siguiente línea. ¿Sí? Ahora lo voy a correr de nuevo. Y F11, se fijan que lo que hace F11 es que se metió a los métodos, ¿verdad? Entonces, si tenemos una clase o algo y queremos ir a los métodos internos o por ejemplo, cuando se crea el objeto, entonces podemos debuguear con F11, ¿verdad? Esto es muy útil cuando están probando una aplicación. Igual, hay otro mecanismo para hacer pruebas unitarias, pero es un poquito ya más avanzado. Entonces, si quieren debuguear, ir paso a paso, entonces lo pueden hacer con estos puntos de interrupción. Si yo no tengo puntos de interrupción, pues no va a pasar nada. Eso lo considero que es bien útil también. Otra cosa que considero que es útil es una pantalla que les aparece en la parte de acá abajo, que son las variables. A ver, ¿dónde estamos? Aquí en variables locales, ¿verdad? Entonces acá lo que les muestra son las variables que están en ese momento creadas, ¿verdad? Y cuáles son sus valores. Entonces, por ejemplo, acá entrada es nula, ¿sí? Porque no ha llegado a ese punto. Pero si vamos ahí y escribimos, por ejemplo, esto. Entonces van a ver que acá, pues, ya cambió el valor, ¿verdad? Entonces, esto es útil para inspeccionarlo. Si ustedes quieren inspeccionar una variable en específico, acá hay una parte que dice inspección. Entonces, por ejemplo, en un programa que es muy grande, vamos a tener un montón de variables locales, ¿verdad? Pero un montón. Entonces, si quieren inspeccionar una en específico, lo que pueden hacer es agarrar esa variable y colocarla acá. Ya les va a colocar el valor y el tipo, ¿verdad? A ver, ¿qué otra cuestión sería importante acá? Que tienen que saber. Bueno, esa parte.
Bien, pero por ahora es lo único más importante. Bien, les decía que esto al final crea dos carpetas, ¿verdad? Debug y release. ¿Sí? Entonces nosotros estamos trabajando con debug. Ya está, esto que está en debug, pues ya es el programa compilado, ¿verdad? El punto .exe. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros, si abrimos una ventana de comandos acá, nosotros podemos ejecutar ese comando, ¿verdad? Ese programa de consola que acabamos de hacer. Ahí está. Entonces, ahí estoy ejecutando, pero este programita, ¿verdad? El ejecutable a través de la consola. Lo ejecuto con el nombre, obviamente, ¿verdad? Apreté tabulador para que me complete el nombre y ahí estoy ejecutando el programa. Creo que esto lo hicieron en Java también, ¿verdad? O en C. Entonces, por ejemplo, si yo quiero leer o enviarle de inicio un parámetro, lo puedo hacer a través de espacio, ¿verdad? En este momento no estoy leyendo este valor que le estoy mandando, pero si yo quisiera leer estos parámetros que se le dan al inicio del programa, yo podría agarrar este argumento y validar acá primero, ¿verdad? Sí. ARGS. Recuerden que los arreglos tienen tamaño, ¿verdad? Son colecciones de algo. Entonces, si este es mayor a 0, quiere decir que tiene un parámetro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Solo para probar en este momento, voy a imprimir en pantalla el parámetro que mando. Voy a concatenar. Y como es un arreglo, entonces leo el primer elemento que comienza en 0 de lo que le estoy mandando. Entonces, si yo ejecuto esto de nuevo, perdón, desde acá, ahí, y luego digo esto, parámetro, pues se fijan que acabo de enviar el parámetro que le acabo de colocar acá. No sé si lo vieron. No, si yo quiero enviarle parámetros. Si yo quiero enviar un parámetro, solo le escribo ahí el parámetro. Ya lo tengo capturado en esta parte de acá. Parámetro. Le voy a poner lenguajes de programación. ¿Se fijan, verdad? No me gusta esto, pero no. Esto si lo quiero volver a ejecutar, perdón, si quiero que se refleje en mi programa, obviamente tengo que compilarlo. Entonces acá le vamos a decir compilar solución y lo que hace él es que este código nuevo lo compila en el punto X que tenemos nosotros. Entonces ahí sí ya voy a ver reflejado el cambio. Oh, ¿qué pasó aquí? Tengo un error o algo. Ya sé qué es. Sí, lo que pasa es que lo estaba utilizando el programa y ustedes saben que elimina y copia archivos, ¿verdad? Entonces quería recompilar, eso quiere decir que va a crear el archivo y yo lo estaba utilizando. Entonces, por eso no me estaba funcionando. Entonces acá, si lo quiero ejecutar,
que acabo de capturar la entrada del usuario. Las comillas es cuando quiero mandar espacio. Entonces, de esa manera, prácticamente estamos ejecutando un programa de consola. A eso se refiere de consola, ¿verdad? Que la interacción del usuario básicamente va a ser a través de comandos, ¿verdad? ¿Quedaron claros con eso? Esas son cuestiones que igual son igualitas que C++, ¿verdad? Cuando ejecutan un programa, igualito cuando hacen un programa en Java de consola, pues lo mismo, ¿verdad? Bien, eso había quedado pendiente y es muy necesario que lo sepan. Bien, entonces, denme un chance. Vamos a continuar. La clase pasada, pues ya hemos tocado dos temas de lo que es la programación de objetos. Ya vimos abstracción, ya vimos encapsulamiento, haciendo un poquito o recordándoles, lo del encapsulamiento básicamente es ocultar cómo yo guardo o cómo yo manipulo la información, ¿verdad? Sí. Pues esto yo puedo proteger mis variables que tengo internas en una clase a través de público o private, ¿verdad? Bueno, creo que hay algo que no les hablé. Hay algo que se llama vista pública o la interfaz o vista privada o implantación o implementación. ¿Qué quiere decir esto? Si recuerdan, nosotros habíamos creado una clase, ¿verdad? Sí. La clase tenía esa estructura. Voy a borrar esto. Y una clase internamente contiene miembros. ¿Qué quiere decir esto de miembro? Que puede contener variables y que puede contener métodos, ¿sí? O funciones le pueden llamar por ahí, llamémosle métodos, ¿verdad? Entonces, todos aquellos atributos, cuando hablo de atributos me refiero a las variables que son declaradas de tipo pública, pues se van a poder ver por quien consume esa clase, ¿verdad? O por quien usa esa clase. Es decir, si vengo yo y declaro una variable acá, recuerden que esto también tiene un ámbito, ¿verdad? Si yo declaro una variable entre estos dos corchetes, el ámbito o el alcance de esa variable va a estar entre esos dos corchetes, ¿verdad? O va a estar en toda la clase. Si yo creo un método, por ejemplo, voy a crear este método. Le voy a llamar encendedor. ¿Sí? Void significa que no retorna nada. Y yo declaro una variable acá. String. Con el tema de los nombres, y yo declaro esto, quiere decir que el alcance de esta variable solamente va a estar internamente en este método, ¿verdad? Imposible de que yo vaya a acceder acá afuera de ese alcance a esa variable, ¿verdad? Entonces, recuerden, las variables tienen su alcance. En caso de que yo declare la variable fuera del método, ¿sí? O que esté dentro de la clase de estos corchetes, por ejemplo, vamos a ver, string, voy a colocar una marca. Entonces, en los métodos yo sí puedo acceder a esta variable, ¿verdad? ¿Sí? Pues a eso se le conoce como el alcance de los miembros, ¿verdad? Ya sea alcance, eso se aplica también para los métodos, ¿verdad? Y para las variables. Entonces, los miembros que vamos a tener son los métodos y las variables. Entonces, lo mismo sucede cuando yo quiero ver externamente utilizar esta clase. Yo voy a poder ver la vista pública de esta clase. O sea, los métodos o los métodos que son
público, los que son externos a la clase o los que son declarados de manera pública, yo los voy a poder ver externamente. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera utilizar esta clase, ¿recuerdan? Yo me voy a mi programa, declaro una variable de tipo vehículo, le voy a llamar vehículo 1. Voy a instanciar este nuevo objeto. O lo voy a inicializar, ¿verdad? Lo voy a crear. Ojo, no confundir el término objeto con clase, ¿verdad? Esa explicación creo que la vez anterior, se la recuerdo. El objeto básicamente lo que hace es que me representa, perdón, la clase lo que me representa básicamente es una estructura general, ¿verdad? De algo, ¿sí? Y el objeto como tal, pues ya es la particularidad de eso. Aquí podría decir yo, Toyota, por ejemplo, ya estoy hablando de algo en específico, ¿verdad? Ya estoy hablando del objeto en sí, ¿verdad? Y este objeto, pues, es de esta clase que es vehículo, ¿verdad? Voy a volver a este nombre para no dar publicidad. Entonces, cuando yo hago esto new, lo que estoy haciendo es creando el objeto. ¿Y qué es este proceso de creación de objetos? Básicamente es crearlo en memoria, ¿verdad? Si yo no hago este new y yo trato de utilizar ese objeto sin antes haberlo creado, lo que va a pasar es que me va a tirar una excepción en donde me va a decir excepción que la referencia del objeto no existe o null, ¿sí? Java por ahí le dio null pointer exception. Aquí les va a dar un mensaje muy parecido. Eso quiere decir que no crearon el objeto, no crearon instancia de ese objeto o no lo inicializaron. Entonces, cuando nosotros vamos a utilizar una clase, nosotros lo que vamos a ver es su vista pública, ¿sí? O su interfaz, o todos aquellos miembros que yo declaré como públicos. Entonces, a eso se le llama vista pública. Y vamos a tener una vista privada. Ya la vamos a definir. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, la clase vehículo contiene este atributo que es de tipo privado. Entonces, yo externamente no puedo acceder a esa variable. ¿Por qué? Porque está declarada de tipo privada. Entonces, si yo quiero acceder a los miembros de ese objeto que pertenecen a la clase vehículo, si ustedes se fijan, no puedo acceder. ¿Por qué? Porque la variable está declarada de tipo privada. Ahora, si yo quisiera acceder a un miembro o a esta variable y la declaro de tipo pública, entonces externamente o la interfaz externa la voy a poder observar. Se fijan que ya tengo acceso a él. ¿Cómo accedo a los miembros de una clase? O cómo le envío mensajes, que es un tema que vamos a ver más adelante, o cómo me comunico con la clase. Bueno, a través del punto, ¿verdad? Con el punto yo voy a poder acceder a los atributos y a los métodos que sean de tipo público, ¿sí? Bien, entonces, si por ejemplo nosotros creamos un método, vamos a hacer que devuelva un string, por ejemplo. Vamos a hacerle aquí. Se fijan que este es un método y lo he declarado de tipo público. Voy a declarar otro método. Ups.
Vamos a poner método recreativos. Voy a colocar tipo privado. ¿Sí? Entonces, si yo quiero utilizar los miembros de esa clase, solamente voy a poder acceder a dos, perdón, a este atributo y a este método. A este no, porque tiene esta declaración que es de tipo privada. ¿Qué quiere decir esto? Que este método solamente lo puedo conocer dentro de la clase, ¿verdad? No externamente. Entonces, si yo vengo y quiero acceder a los miembros de esa clase, se van a fijar que yo solo puedo acceder a marca, que era la que habíamos visto, y a ese simbolito que tiene acá, que es una especie de cubo, en donde me lista los métodos que son públicos. En este caso sería getMarca, ¿verdad? Entonces ya con eso puedo acceder porque es de tipo público, ¿verdad? Luego vamos a ver otros tipos de clases y vamos a ver herencia, en donde van a ver que tenemos por ahí protected, ¿verdad? Tiene otro significado. Por los momentos, si yo quiero que un método sea accedido externamente, lo tengo que declarar como público, ¿verdad? Ahora bien, cuando nosotros analizamos una clase y creamos una clase, nosotros tenemos que definir qué es lo que queremos que se mire externamente y qué es lo que no queremos que se mire externamente, ¿verdad? Nosotros podemos tener una cantidad de métodos acá, y algunos de los métodos solo los vamos a necesitar que estén interactuando o que estén declarados de manera privada. Entonces, si ustedes se fijaron, nosotros teníamos dos temas acá, ¿verdad? La vista pública o la interfaz, que básicamente son aquellos métodos o miembros que yo puedo mandar a llamar, aquellos métodos atributos que yo puedo mandar a llamar externamente, ¿verdad? Que vieron que puse vehículo punto y podía acceder a marca y podía acceder al método marca. Y también nosotros tenemos una vista privada o implantación. A lo que se refiere esto es que el código que tengo yo acá implementado en este método realmente externamente no se conoce, solo se conoce su interfaz, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que externamente yo solamente sé para qué se usa, pero no sé cómo lo hace, ¿verdad? Entonces, imagínense que nosotros tuviéramos una clase que se llame persona, por ejemplo, y tenemos un método que se llame comer. Externamente, yo voy a saber el significado de comer, pero internamente en la clase, que se va a llamar de tipo persona, yo voy a hacer todas las operaciones, todos los algoritmos para realizar la operación comer, pero externamente no saben cómo se alimenta, ¿verdad? Cómo come la persona. Entonces a esto se refiere cuando habla de la vista privada, ¿verdad? Es esta implantación que tienen los métodos. Bien, el encapsulamiento básicamente se refería a eso, ¿verdad? Se los recuerdo, que es asegurar que el contenido de la información de un objeto esté oculta del mundo exterior. Solo vamos a exponer lo que nosotros queramos o necesitamos exponer, nada más, ¿verdad? Y va a tener dos temas acá: vista pública o interfaz. Vista privada o implantación. Vista pública es todos aquellos métodos que son o atributos que son públicos. Nosotros solamente accedemos a su interfaz, ¿verdad? Y la vista privada o la implantación, que es internamente el código que nosotros desarrollamos. Bien, eso hablando acerca de la abstracción y el encapsulamiento. Entonces vamos a continuar con el siguiente tema, que es la modularidad. A través de lo que es el encapsulamiento, nosotros obtenemos un nivel de modularidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos creando pequeñas piezas, ¿verdad? En nuestro sistema. Nosotros vamos a tener un sistema grande, pero a través de estos mecanismos de encapsulación, nosotros podemos partir ese sistema y colocarnos en pequeñas piezas, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros lo modularizamos.
Entonces, lo que dice esto, o la teoría detrás de esto, dice que permite subdividir una aplicación en partes más pequeñas, llamadas módulos. Cada una de las cuales debe ser tan independiente como sea posible. Y por ahí más adelante nosotros vamos a ver unos principios de modularidad en donde se busca tener baja cohesión y poco acoplamiento, ¿verdad? Ese término lo vamos a estudiar después, ¿verdad? Poco acoplamiento y alta cohesión. O alta cohesión bajo acoplamiento. Por ahí ese término tal vez ya lo han escuchado. Cada una de las cuales debe ser tan independiente como sea posible de la aplicación en sí y de las restantes partes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ustedes construyen un vehículo, se han fijado cómo se construye un vehículo, básicamente este está dividido en distintas piezas, ¿verdad? O en distintos módulos que realmente están relacionados entre sí. Entonces, por ahí podrían tener que todo lo relacionado con el tema de la transmisión, entonces va a estar en un solo módulo, ¿verdad? Todo aquello relacionado con el sistema de escape y de gases, pues va a estar en un solo módulo y va a estar dividido en diferentes piezas, ¿verdad? Entonces, una aplicación también se hace de la misma manera, ¿verdad? Entonces, tenemos una gran aplicación, pero nosotros la vamos a dividir en pequeños módulos y piezas que nosotros vamos a poder reutilizar. La modularidad también es un proceso de descomposición de un sistema en un conjunto de módulos, pequeñas piezas. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos a través de las clases, ¿verdad? Si ustedes se fijan, nosotros vamos a tener una cantidad de clases y a su vez esas clases van a tener una cantidad de métodos cada una. Entonces ya nuestro sistema ya está modularizado, ¿verdad? Igual, nosotros podemos, si a esto le damos una visión amplia, nosotros vamos a tener librerías, que librerías van a contener clases y cada una de estas clases pues, van a contener sus métodos, ¿verdad? Entonces ya ahí tenemos las piezas. Poco acoplados, independientes y cohesivos con significado propio. Entonces, lo que se busca con este tema de la modularidad está más orientado a la reutilización del código, ¿verdad? No al copy-paste de código, a la reutilización de código, ¿sí? Porque es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes que toda la vida van a tener un código que es repetitivo, entonces cada vez que lo utilicen no lo van a estar escribiendo realmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede hacer? Podemos escribir ese código en una librería y podemos estarlo reutilizando, ¿no? Cada vez que lo necesitemos, sin necesidad de estarlo reescribiendo una y otra vez. Y pues si esta librería necesita pues alguna otra característica o necesita ser arreglada, pues básicamente solo tocamos la librería y pues ya tenemos nuestra mejora. En el caso de Windows, lo que se usa son las DLL, ¿verdad? Entonces yo puedo tener una DLL, escribir una sola vez y estarla reutilizando, ¿verdad? No solamente se aplica a las librerías, también se puede aplicar con otros tipos de arquitectura, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de ejemplo esta librería, solo para que la conozcan, que básicamente lo que me hace es la gestión de todas las entradas y salidas, ¿verdad? Input, output. Pero leamos primero esta teoría. La modularización, como indica Liskov, por ahí este señor está metido en algo que se llama los principios SOLID, y hay un principio ahí de Liskov, que lo vamos a estudiar más adelante, consiste en dividir un programa en módulos que se puedan compilar por separado. Entonces, imagínense que ustedes tienen una aplicación de una tienda en línea, por así decirlo.
Ustedes saben que en esta aplicación van a tener que hacer login, van a tener que hacer altas de usuario, registros de usuario, bajas de usuario, reseteo de contraseña. Entonces, básicamente, yo puedo dividir esa aplicación en una parte en donde yo diga, ok, voy a tener el módulo de seguridad, ¿sí? Entonces, todo lo relacionado con la seguridad, con esas funcionalidades, lo voy a meter ahí, ¿verdad? El login, el resetear contraseña, toda esa funcionalidad lo puedo meter en un módulo que se llame módulo de seguridad. Ahora bien, si es una tienda en línea, yo puedo tener también diferentes módulos, como ser un módulo de venta, ¿verdad? Entonces, el módulo de ventas se encargue básicamente de todo lo que tenga que ver con las características relacionadas a la venta. Qué sé yo, como pagar, gestionar el carrito de compra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, se fijan que la aplicación de tienda en línea lo puedo dividir en pequeños módulos que tienen una funcionalidad en específica o que tienen un objetivo en específico, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos aplicaciones grandes, lo que hacemos es que vemos todas aquellas características que se relacionan fuertemente entre ellas y las podemos colocar en un módulo. Al igual que la encapsulación, los lenguajes soportan la modularidad de distintas formas. Y aquí, los que ya programaron en C++, los archivos son compilados por separados. Bien, esta parte no me interesa mucho porque acá básicamente es que yo puedo tener, si lo pasamos al lenguaje que vamos a ver, nosotros podemos modularizar a través de las librerías. Yo puedo compilar una librería y tener todas las características del sistema de seguridad, por ejemplo. En Java tienen los paquetes por ahí, los packages, en donde ustedes también pueden compilarlos aparte. Bien, esta parte ya se está refiriendo básicamente a ADA, pero no usamos eso. La modularidad es la propiedad de un sistema que permite su descomposición en un conjunto de módulos cohesivos, o sea, y débilmente acoplados. Es el término que les decía, alta cohesión y bajo acoplamiento. Bien, en la práctica, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo podemos ver? Si ustedes recuerdan, yo les había explicado la estructura de lo que es un proyecto de consola y había un segmento que se decía referencia, ¿verdad? Y aquí nosotros vamos a colocar todas aquellas librerías que nosotros queramos utilizar. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a manejar archivos, leer archivos, crear archivos, colocar una línea en un archivo, etcétera, etcétera, nosotros ya tenemos una librería para realizar todas las operaciones. No es necesario que nosotros escribamos de nuevo ese código, simplemente utilizamos esa librería, ese pequeño módulo, y ya podemos hacer toda la gestión de archivos. Entonces, todo esto, toda esa funcionalidad está en una librería que se llama IO, ¿sí? De Input y Output, ¿sí? Que está dentro de System. Entonces, para ver, por ejemplo, qué contienen esas librerías, yo puedo ir a las referencias, darle doble clic y acá me va a dar un examinador de objetos. Entonces, aquí tengo una cantidad enorme de librerías que tengo a mi disposición y que prácticamente todas, si ustedes se fijan, por ejemplo, esta IO, están pues creadas, en específico para el manejo de las entradas y salidas. Si yo, por ejemplo, quiero hacer cuestiones de pintado en pantalla, dibujos en pantalla, pues yo voy a tener una librería que se llama Drawing. Si yo voy a tener, por ejemplo, que ver con cuestiones de la red,
qué sé yo, verificar los estados de la red, enviar archivos por red, etcétera, etcétera. Yo tengo una librería o tengo todo ese módulo reutilizable que puedo utilizar y donde tiene todas las funcionalidades que tienen que ver con la red. Imagínense que yo quiero, por ejemplo, hacer intercambio de archivos FTP. Ya tengo una librería que se llama System.net en donde yo puedo manejar el tema de FTP, ¿sí? Si yo quiero comunicarme a través de la red, a través de HTTP, entonces yo tengo la librería System.net que también me maneja a su vez las comunicaciones con HTTP, ¿verdad? Entonces, si se fijan, lo mismo nosotros lo podemos realizar. Podemos crear librerías que contengan cierta funcionalidad que esté muy relacionada entre sí para la reutilización de código. Esto con el objetivo de no estar escribiendo el código todo el tiempo que yo lo necesite, ¿verdad? Simplemente lo hago una vez, me creo una librería o me creo un servicio web y simplemente se puede consumir o se puede reutilizar, ¿verdad? Bien, eso hablando acerca de las librerías. Esto también ayuda porque si yo estoy en un grupo de trabajo grande con varias personas, entonces unas personas pueden trabajar con cierto funcionamiento, ciertas librerías, ciertos servicios, y otro grupo simplemente reutilizar las funcionalidades, ¿verdad? Sin saber cuál es el código interno que tienen. Lo que nos interesa básicamente es la funcionalidad de nuestro módulo, ¿verdad? Entonces, este tema de la modularización, pues, vino con la programación orientada a objetos, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? No los he leído porque tenía minimizado. ¿Vamos bien? ¿Entendieron el tema de módulo? Entonces, conceptos fundamentales: abstracción, encapsulamiento, modularidad, y luego para tener la guía de cómo yo puedo hacer los módulos de una aplicación, vamos a ver más adelante estos principios, ¿verdad? Alta cohesión y bajo acoplamiento, ¿verdad? Son una serie de parámetros que debemos de seguir para nosotros pues diseñar correctamente nuestro módulo o tener una guía, ¿verdad?, de cómo deberían de ser. Bien, el siguiente tema que vamos a ver el día de mañana, porque ya se nos fue la hora, va a ser el tema de las jerarquías. Y por ahí pensaba que iba a llegar a polimorfismo, pero no llegamos, se nos fue rapidito la hora. Entonces, así quedamos, vamos a parar la grabación.